Cuando el aparato de la presión marcó 220, mi hija entró en pánico y quería darme dos pastillas juntas de las que tenía guardadas para bajarla lo más rápido posible. Yo también pensé que entre más rápido bajara, mejor. El doctor Morales nos explicó después que eso, precisamente eso que estuvimos a punto de hacer, pudo haberme provocado un derrame cerebral en cuestión de minutos. A Herminia y a su familia los conozco desde hace más de 3 años y esta es una de las historias que más insisto en compartir, porque el error que estuvieron a punto de cometer esa tarde es exactamente el mismo que veo repetirse una y otra vez en los servicios de urgencias, cometido con la mejor intención del mundo, pero con un desconocimiento que puede resultar verdaderamente peligroso. Todo empezó un jueves por la tarde. Herminia, que tiene hipertensión desde hace más de una década y generalmente la mantiene bien controlada, empezó a sentir un dolor de cabeza fuerte y una sensación de opresión en el pecho mientras estaba en casa con su hija. Por costumbre, se tomó la presión con el aparato que tienen en casa y el número que apareció los dejó helados. 220 de la cifra alta, 120 de la cifra baja. Su hija, con toda la buena intención del mundo, corrió a buscar entre los medicamentos de la casa algo que pudiera bajarle la presión de inmediato y encontró unas pastillas que a su abuela le habían recetado años atrás para situaciones similares. Sin consultar a nadie, estuvo a punto de darle a Herminia 2 de esas pastillas juntas, pensando que entre más rápido bajara ese número tan alto, menor sería el riesgo. Fue el propio esposo de Herminia quien, por instinto, sugirió mejor llamar primero a una ambulancia antes de darle cualquier cosa, y esa decisión, la de esperar y buscar ayuda profesional, en lugar de actuar solos con lo que tenían en casa, resultó ser exactamente la correcta. Quiero explicarte con toda claridad por qué ese impulso tan comprensible, el de querer bajar la presión lo más rápido posible cuando se ve un número así de alto, es en realidad uno de los errores más peligrosos que se pueden cometer. ¿Y por qué nuestras guías médicas son tan específicas al respecto? Primero, necesito explicarte algo fundamental que muy pocas personas conocen. No toda presión arterial muy elevada es lo mismo, ni requiere el mismo tipo de manejo urgente. En medicina dividimos las elevaciones severas de presión arterial, generalmente cuando la cifra alta llega a 180 o más, o la cifra baja llega a 110 o más, en 2 categorías completamente distintas, y la diferencia entre ellas determina absolutamente todo lo que se debe hacer después. La primera categoría se llama urgencia hipertensiva. Aquí la presión está muy elevada, pero no hay evidencia de que algún órgano vital, como el corazón, el cerebro o los riñones, esté sufriendo daño agudo en ese momento. La persona puede tener síntomas como dolor de cabeza, ansiedad o palpitaciones, pero nada que indique daño activo a un órgano. En estos casos, el manejo se hace con medicamento por vía oral, bajo supervisión médica, y la presión se corrige de forma gradual, generalmente a lo largo de 24 a 48 horas, no en cuestión de minutos. La segunda categoría, mucho más grave, se llama emergencia hipertensiva. Aquí la presión está igualmente elevada, pero sí existe evidencia de daño activo a un órgano. Puede haber un derrame cerebral en curso, una hemorragia, insuficiencia cardíaca aguda, daño renal agudo o, en el caso de mujeres embarazadas, complicaciones severas relacionadas con la presión. Esta categoría sí requiere manejo hospitalario inmediato, generalmente con medicamentos administrados directamente en la vena, en un ambiente controlado donde se pueda vigilar la respuesta del cuerpo momento a momento. Aquí está la parte que quiero que grabes en tu memoria, porque es el corazón de todo este video. Incluso en el escenario más grave, en una verdadera emergencia hipertensiva dentro de un hospital, con todo el equipo y el personal capacitado disponible,
La recomendación médica no es bajar la presión de forma brusca e inmediata. Al contrario, se busca una reducción gradual y controlada, generalmente no más de un 25% de la presión inicial durante la primera hora y el resto de forma progresiva en las horas siguientes. Esto tiene una razón fisiológica muy precisa que quiero explicarte con calma. Cuando una persona vive con hipertensión durante años, sus vasos sanguíneos, incluyendo los del cerebro, se van adaptando gradualmente a funcionar con esa presión más alta como si fuera su nueva normalidad. Si de pronto se corrige esa presión de forma muy brusca, esos vasos sanguíneos, ya acostumbrados a un flujo determinado, pueden no recibir suficiente sangre de un momento a otro, provocando lo que llamamos hipoperfusión, es decir, que ciertas zonas del cerebro o del corazón se queden momentáneamente sin el flujo de sangre que necesitan. Esto puede desencadenar exactamente lo que se busca evitar: un derrame cerebral, una pérdida de la visión o daño al corazón, no por la presión alta en sí, sino por la caída demasiado rápida y descontrolada de esa misma presión. Es decir, y quiero que esto quede absolutamente claro, bajar la presión de forma agresiva y rápida por cuenta propia, tomando pastillas extra o combinando medicamentos sin supervisión médica, puede ser tan peligroso o incluso más peligroso en ese momento específico que la presión elevada que se está tratando de corregir. Cuando Herminia llegó a urgencias esa tarde, el equipo médico confirmó que se trataba de una urgencia hipertensiva, sin evidencia de daño agudo a ningún órgano en ese momento, y el manejo se hizo exactamente como indican las guías, con medicamento oral, ajustando su tratamiento habitual y con vigilancia durante varias horas para confirmar que la presión bajara de forma gradual y estable, no de golpe. Quiero contarte de un tercer caso, porque muestra un ángulo distinto, uno que atendí en el propio servicio de urgencias hace un tiempo. Una mujer llegó con una presión sumamente elevada, pero a diferencia de Herminia, ella sí tenía señales de alarma claras. Hablaba de forma confusa y uno de los lados de su cara se veía ligeramente caído. En su caso, sí se trataba de una verdadera emergencia hipertensiva, con un evento cerebrovascular en curso, y el manejo tuvo que ser completamente distinto. Hospitalización inmediata, medicamento administrado directamente en la vena, y un descenso de la presión cuidadosamente calculado y vigilado momento a momento por el equipo médico, sin dejar ese proceso en manos de la familia ni de un medicamento tomado por vía oral en casa. Esta comparación es exactamente lo que quiero que entiendas. La diferencia entre lo que le pasó a Herminia y lo que le pasó a esta paciente no se nota simplemente viendo el número en el aparato, se nota en los síntomas que acompañan a ese número. Y por eso es tan importante que aprendas a distinguir cuándo se trata de una y cuándo de la otra. Quiero explicarte también por qué las guías médicas insisten tanto en la palabra gradual cuando hablan del manejo de estas crisis. Incluso en el hospital, con todo el equipo disponible, la meta durante la primera hora de tratamiento de una emergencia hipertensiva es reducir la presión arterial en no más de un 25% del valor inicial. Nunca llevarla de golpe a cifras normales. El resto de la corrección se hace de forma progresiva durante las siguientes horas y días, ajustando constantemente según cómo responde cada persona. Este manejo tan cuidadoso, medido prácticamente minuto a minuto por personal capacitado, con equipo de monitoreo constante, es precisamente lo que no se puede replicar en casa tomando una pastilla extra y esperando a ver qué pasa. Quiero hablar también de algo que ha cambiado en el manejo médico en los últimos años, porque puede sorprenderte. Antiguamente, en algunos servicios de urgencias, se usaba una pastilla que se ponía debajo de la lengua para bajar la presión de forma muy rápida en cuestión de minutos. Con el tiempo, la evidencia médica mostró que esta práctica generaba precisamente los problemas que te he explicado: caídas de presión demasiado bruscas y descontroladas, con casos documentados de daño cerebral y cardíaco causado por el propio tratamiento, no por la presión alta original. Por eso, esa práctica se abandonó en la medicina moderna
y hoy en día se prefiere siempre un manejo más controlado y gradual, incluso en los casos más urgentes. Si alguna vez escuchaste que lo correcto era ponerse una pastilla debajo de la lengua para bajar la presión de emergencia, quiero que sepas que esa idea, aunque estuvo presente durante años en la cultura popular, ya no se considera una práctica segura ni recomendada. Le pregunté directamente a la hija de Herminia qué la había hecho pensar en darle 2 pastillas juntas, y me dijo algo que escucho con muchísima frecuencia, que en su cabeza, entre más alto el número, más urgente era bajarlo lo más rápido posible, como si se tratara de apagar un incendio. Le expliqué que entiendo perfectamente ese instinto, porque es completamente humano y viene de un lugar de cuidado genuino, pero que en el caso específico de la presión arterial, ese instinto de más rápido es mejor es exactamente el que puede causar el daño que se está tratando de evitar. Quiero platicarte también sobre otro paciente, porque su caso muestra el escenario contrario, igual de importante de entender. Un señor que al ver su presión elevada en casa, tomó por su cuenta una dosis adicional de su propio medicamento, además de la que ya le tocaba ese día, pensando que así compensaría más rápido. Su presión bajó de forma abrupta en cuestión de 1 hora, y empezó a sentir mareo intenso, visión borrosa y debilidad, síntomas que en un primer momento su familia interpretó como que la presión seguía mal, cuando en realidad era exactamente lo contrario, había bajado demasiado rápido, generando una hipoperfusión temporal, que afortunadamente se resolvió sin daño permanente una vez que llegó a valoración médica y se corrigió el manejo. Quiero explicarte ahora cuáles son las señales que sí indican que una presión muy elevada podría estar acompañándose de daño a un órgano, es decir, las señales de una verdadera emergencia que requiere ir de inmediato a un hospital, no simplemente tomar más medicamento en casa. Dolor de cabeza muy intenso y repentino, distinto a cualquier otro que hayas sentido. Alteraciones en la visión, como visión borrosa o pérdida parcial de la vista, dolor en el pecho o dificultad para respirar, confusión, dificultad para hablar o debilidad repentina en algún lado del cuerpo, señales que además pueden indicar un derrame cerebral en curso, náusea y vómito intensos. Y en el caso de mujeres embarazadas, hinchazón repentina, dolor en la parte alta del abdomen o alteraciones visuales que podrían indicar preeclampsia. Si tienes cualquiera de estas señales junto con una presión muy elevada, no es momento de intentar manejarlo en casa con medicamentos adicionales. Es momento de buscar atención médica de urgencia de inmediato en un hospital, donde puedan evaluarte y tratarte de la forma gradual y controlada que este tipo de situación requiere. Pero si tienes una presión elevada, incluso una cifra alta como la que tuvo Herminia, sin ninguna de estas señales de alarma, sin dolor de pecho, sin alteraciones visuales, sin confusión ni debilidad, la recomendación no es entrar en pánico ni duplicar tu medicamento por tu cuenta, sino buscar valoración médica relativamente pronta, ya sea en tu clínica o en urgencias, para que ahí se decida el manejo adecuado y gradual, siempre supervisado. Quiero mencionar también algo relacionado con las causas detrás de estos episodios, porque muchas veces no aparecen de la nada. Olvidar tomar el medicamento durante varios días seguidos, un cuadro de estrés muy intenso, dolor no controlado o el uso de ciertas sustancias como algunos descongestionantes que se venden sin receta pueden desencadenar una elevación súbita de la presión en alguien que normalmente está bien controlado. Identificar si hubo algún desencadenante como estos ayuda no solamente a manejar el episodio actual, sino a prevenir que se repita en el futuro. Quiero darte ahora una guía práctica y muy concreta para que la tengas presente tú y toda tu familia. Primero, si tú o un familiar tiene una presión muy elevada, nunca tomes una dosis extra de tu medicamento habitual ni combines pastillas por tu cuenta pensando que así bajará más rápido y de forma más segura.
Ese instinto, aunque comprensible, puede ser peligroso. Segundo, identifica si hay señales de alarma como dolor de pecho, alteraciones en la visión, confusión, dificultad para hablar o debilidad repentina. Si las hay, busca atención de urgencia de inmediato. Tercero, si no hay señales de alarma, mantén la calma. Busca valoración médica relativamente pronta y confía en que el manejo gradual, aunque parezca más lento de lo que tu instinto pide, es el que realmente protege tu cuerpo. Cuarto, nunca guardes ni reutilices medicamentos recetados a otra persona, como pasó casi con Herminia con las pastillas de su suegra. Cada tratamiento está diseñado para una persona y una situación específica. Quinto, si tienes hipertensión, ten claro con tu médico cuál es tu plan específico para el caso de que tu presión suba mucho en casa, para no improvisar decisiones en un momento de estrés. Sexto, revisa si has estado olvidando tomas de tu medicamento en los días previos a un episodio así, porque identificar esa causa ayuda a prevenir que se repita. Y séptimo, recuerda siempre que la meta con una presión muy elevada no es la velocidad, es el control gradual y seguro. Bajarla demasiado rápido puede generar el mismo tipo de daño que se busca evitar. Herminia hoy en día sigue con su tratamiento habitual, con revisiones periódicas y con un plan claro, ya conversado con nosotros, sobre qué hacer específicamente si su presión vuelve a elevarse de forma importante. Cada vez que recuerda esa tarde, me dice lo mismo, que estuvieron a nada de hacer exactamente lo contrario de lo que debían, con la mejor intención del mundo, simplemente por no saber que en la presión arterial, a veces, ir más despacio es lo que realmente salva. Su hija, por su parte, ahora guarda en su teléfono la lista exacta de señales de alarma que le expliqué y me contó que ya se la compartió también a sus tías, que igualmente viven con hipertensión desde hace años. Si algo te queda de este video, que sea esto. Frente a una presión arterial muy elevada, el instinto de bajarla lo más rápido posible por tu cuenta puede ser tan peligroso como la presión alta misma. Identifica las señales de alarma que sí requieren urgencia inmediata y para todo lo demás, busca valoración médica que corrija tu presión de forma gradual y segura, nunca de golpe. Este contenido tiene fines informativos y de prevención, basado en la Guía de Práctica Clínica Mexicana de Cenetec sobre diagnóstico y tratamiento de las crisis hipertensivas. Ante una presión arterial muy elevada, especialmente con síntomas de alarma, busca atención médica de urgencia de inmediato. No intentes corregirla de forma agresiva por cuenta propia. Si este video te ayudó o le puede ayudar a alguien que conoces, compártelo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Yo los leo todos. Soy el Dr. Alejandro Morales y esto es Relatos de Vida y Salud. Cuídense mucho.